Son las 8:37, vamos a ir inmediatamente al panel de conversación y para ello saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrat. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y esperamos que nuestros panelistas también. Saludamos en primer lugar desde la ciudad de Antofagasta a Francis Espinosa. ¿Cómo estás, Francis? Buenos días. Patricio, Montserrat, un gusto estar nuevamente con ustedes y un placer y un honor compartir el panel con Germán. Y a Germán Correa, bienvenido Germán, gracias por estar acá. Buenos días, Patricio. ¿Cómo están ustedes? Francis, un gusto verte también. Montserrat, Sí, cariñoso saludo a todos. igualmente desde nuestra parte. Creo que a Francis no la veíamos hace harto rato, si no me equivoco. Pero bueno, darles la bienvenida. Yo quiero partir con una pregunta que no es muy original porque se la hacías tú a Camilo Escalón hace algunos minutos. A propósito de lo que hemos visto en las últimas horas y en realidad yo creo que todo este año por lo menos, ¿no? De declaraciones negacionistas que justifican lo injustificable, lo indefendible, el golpe de Estado y todo lo que vino después, ¿no? De hecho, todo lo que vino el minuto después de que se bombardea la moneda, que son las sangrientas violaciones a los derechos humanos. Ayer el diputado Alessandri lo dijo con una soltura de cuerpo, como diría Pepa Hoffman, ¿no? Con un desparpajo que a mí me llamó la atención. Dijo, yo justifico el golpe de Estado y mi posición era que debía haber un gobierno autoritario, pero que fuera más corto, ¿no? Y lo dijo así, tal cual. Bueno, la diputada Ana Villán también tuvo declaraciones en un tenor similar a principios de esta semana, y no dista mucho de lo que han señalado integrantes del Partido Republicano, como Luis Silva. Bueno, la lista es bien larga, podríamos estar todo el programa enumerándolo. Ahora, yo también pensaba a propósito de lo que le preguntabas a Camilo Escalona, Pato, ¿qué pasó entre medio? Si uno compara los 30 años, los 40 años y ahora, es bien paradójico que estemos en esta situación. Y bueno, Camilo Escalona un poco planteaba el tema de las generaciones, ¿no? Que ahora hay más gente, la mayor cantidad de la población no vivió el golpe, no vivimos el golpe, ¿no? Y ahí quería pedirles una reflexión sobre esta avalancha de negacionismo que hay y lo que es peor, que no es algo que nos conmueva como sociedad, que no genere un escándalo. Lo que dijo ayer el diputado Alessandri realmente es escandaloso, pero no tuvo mucho impacto a nivel político, comunicacional, mediático, ¿no? Que yo creo que es tan grave como los mismos dichos del parlamentario. Ahí, Germán, quería pedirte una reflexión también enlazándolo con el tema de los 50 años que ya podemos pasar a comentar en detalle. Bueno, yo creo que aquí esto no es algo nuevo en realidad, porque si uno mira hacia atrás, los 30, 35 años transcurridos, por parte de la derecha nunca, salvo contadísimas excepciones, ha habido una reflexión autocrítica, ha habido una visión de revisión desde una perspectiva mucho mayor que el partidismo, las trincheras clásicas en política, lo que fue la dictadura, lo que fue ese periodo. La verdad que yo ni siquiera hablaría de negacionismo. Yo creo que la derecha está develando hoy día, dado el contexto, el retroceso profundo que se ha producido en Chile en los últimos años, que estamos viendo cada día, ¿no? Todo el retroceso ultraconservador que se está expresando en cada una de las iniciativas que gente ligada al Partido Republicano plantea, no es negacionismo, es a poner en la mesa lo que siempre han creído y pensado. Siempre justificaron el golpe de Estado, siempre lo consideraron necesario y no tuvieron ninguna crítica, ni cuando se violaron los derechos humanos, ni posteriormente, ¿no? Y quienes han pedido perdón han sido por este lado. Fue el presidente Patricio Elwin, después de los resultados de la Comisión Rettig, el que pide a nombre del Estado de Chile perdón al pueblo chileno y especialmente a quienes cuyos derechos habían sido sistemáticamente violados en dictadura. Entonces, para mí en realidad esto no es como algo nuevo, es solo que el contexto ha posibilitado, ¿no?, que salga de cada derechista el pequeño Pinochet que llevan en su alma. Esa es la verdad. Están diciendo lo que siempre pensaron y por lo tanto, y que callaron, porque obviamente el contexto en que esto se dio en los últimos 30 años no permitía hablar con esa franqueza. Pero nunca realmente
han tenido otra visión, salvo, como digo, honrosas excepciones. Entonces, aquí de donde salieron las autocríticas, las revisiones con respecto a lo que fue el pasado, los errores cometidos, fue del mundo precisamente de quienes cuyos derechos humanos fueron violados y también del mundo del centro político, por así decir. De modo que para mí esto no es como extraño, solo que el contexto nacional hoy día permite que esa derecha sea la derecha real, la derecha que Chile siempre ha tenido, la derecha que en estas circunstancias volvió a la insensibilidad total después que pasaron el pánico que tuvieron con el estallido social de 2019, en que subían los sueldos a 500 lucas rápidamente, qué sé yo, ¿no? Cosa que podían haber hecho siempre, y no los sueldos de miseria que existen para la mayoría de los chilenos y chilenas. De modo que esa es la derecha real. Y yo creo que ese es el tema de fondo que hay que analizar. Obviamente la fractura profunda que existe en la sociedad chilena y que después de 50 años está todo casi igual encima de la mesa. Y yo creo que como sociedad vamos a estar fracturados, parece, otros 50 años por lo menos, ¿no? Si bien es cierto que las nuevas generaciones no conocieron el golpe y todo eso, todo esto se va transmitiendo en la sociedad, en definitiva. Y eso es lo que estamos viviendo como proceso. Francis. Sí, yo comparto el punto de vista plenamente de Germán, digamos, en términos de que habría, digamos, una derecha que nunca fue capaz de hacer una reconstrucción de la memoria. Pero también yo visualizo a través de los medios de comunicación una suerte de negacionismo implícito. Es decir, buscar las causas, por ejemplo, del golpe es justificar el golpe. Y eso no se puede justificar. El año pasado yo estaba en Estados Unidos en un curso y se hablaba de la guerra civil. Y yo me enfrento al profesor y le digo, momentito, o sea, cuando hablamos de guerra civil en América Latina, estamos hablando un poco lo que plantea también la nueva incorporación, el hijo del ex profesor Degollado, lo expresa de Manuel manera muy Guerrero. clara. Sí. Exacto, Manuel Guerrero, de manera muy clara, no había condiciones estructurales de igualdad, de enfrentamiento. Entonces, no pudiésemos hablar de una guerra civil y justificar las causas para entender efectivamente esa guerra civil. Y la otra variable que me parece significativa es que en estos tiempos, digamos, de giro hacia, incluso internacional, hacia los radicalismos, efectivamente hacia la derecha, hacia los populismos, es que emergen en este caso estas visiones negacionistas que yo no sé si también están presentes, por ejemplo, en una Alemania post-nazi, por ejemplo. Digamos, ahí pudiésemos hacer una comparativa. Y lo otro también que plantea Germán, que me parece fundamental, es, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como Estado para ir reconstituyendo la memoria y que esa reconstitución se pase de generación en generación? Eso no lo hemos hecho. Creo que Argentina ha logrado avances más significativos, tal vez con medidas un poco más drásticas. A quienes finalmente generaron este quiebre institucional. Me avergüenza que todavía en los medios se hable de quiebre institucional cuando en realidad el golpe es el golpe. Entonces a mí me parece que esos elementos son significativos para más o menos entender esta lógica negacionista y preocupante que pareciera ser que cada vez en esta radicalización del mundo están presentes de manera muy fuerte y muy significativa. Bueno, y entre medio de todo lo que estamos conversando aparece el rol del gobierno. Monse, Francis, Germán, nosotros hemos tratado editorialmente desde el principio de evitar personalizar los debates porque en los primeros días de la polémica luego de la entrevista que dio Patricio Fernández acá en la radio giraron mucho en torno a él, ¿no? Pero bueno, en la medida que pasan los horas y los días queda claro que hay un atraso en el gobierno, en el conjunto del gobierno, en la organización de las actividades vinculadas con los 50 años del golpe. Algunos medios han planteado la tesis de que esto sería un tema como de discrepancias entre las almas del oficialismo, cuestión que al menos por la conversación que tuvimos recién con Camilo Escalona no se sostiene, porque Camilo Escalona fue muy duro con los atrasos del gobierno en la materia. De hecho usó la palabra ineptitud y dijo que los partidos habían tenido que concurrir ellos a organizar actividades debido a la falta de un plan por parte del gobierno o de un programa de actividades por parte del
del gobierno. Yo le preguntaba si era ineptitud o era falta de voluntad política, ¿no? Bueno, Camilo Escalona no me lo contestó directo, pero sí me dijo que si hubiera falta de voluntad política sería una manera muy, no sé cuál es el adjetivo, no recuerdo el adjetivo calificativo que usó, pero fue muy duro a ese respecto. Bueno, Germán, ¿cómo estás viendo esto y cómo ponderan, ¿no? Que a 7 de julio del año 2023 el gobierno no tenga un programa de actividades? Bueno, eso denota, creo yo, una especie de denominador común que ha habido a lo largo del año y medio de este gobierno, ¿no es cierto?, en muchas áreas. Lo que generalmente ha sido calificado, yo mismo lo señalaba en algún momento en este mismo medio, ¿no?, la ineptitud, en muchos sentidos. Y en este caso es particularmente significativo porque siendo este un hecho tan importante en la historia del país, en la sociedad chilena, ¿no?, lo que sucedió hace 50 años y todas las derivaciones posteriores y lo que estamos conversando, requería realmente del propio gobierno una actitud bien diferente, porque aquí no se trata de una conmemoración cualquiera. Este es un tema, ¿no?, que, como estamos viendo, divide todavía profundamente a la sociedad chilena y en cada ocasión que se da, esto sucede. Ha habido momentos, ustedes recuerdan, en el pasado, en que ha eclosionado esa profunda división que existe en el alma de la sociedad chilena, y era este un momento muy clave como para haber tratado, ¿no?, de poner en el escenario una aproximación, por así distinta, a un hecho que es tan importante para la sociedad chilena, y sobre todo en los momentos regresivos que se están viviendo, y en lo cual el gobierno también ha tenido una responsabilidad porque no ha hecho lo que debía hacer en momentos cruciales, como el plebiscito de salida y todo eso que en algún momento acá también discutimos. Entonces, sí, no solamente porque no es un hecho cualquiera. Lo mismo que estamos conversando de Vela, que esto es una cosa demasiado importante en la vida de la sociedad chilena, no para el pasado solamente, sino que para el futuro, ¿no?, del cual siempre estamos hablando, pero sobre el cual poco estamos haciendo desde ese punto de vista, creando las condiciones para que realmente el país pueda caminar, ¿no?, en una perspectiva diferente en el futuro. Entonces, creo que esto requería un momento, sobre todo tratando de las nuevas generaciones que están gobernando, requería una aproximación, una actitud de partida diferente, que obviamente se ha expresado en esta improvisación, ¿no?, y que seguramente vamos a vivir hechos baladíes como de conmemoración, ¿no? Y se han dicho cosas muy superficiales. El logo que se está usando incluso para recordar estos 50 años es un logo, a mi juicio, a mí me resulta como ofensivo, una florcita, ¿no? Es decir, aquí ocurrieron hechos demasiado graves en el país, ¿no? Surgió un Chile demasiado feo como para que estemos viendo esto como alguien que dijo, creo que en el mismo medio, yo pensaba en algún momento surgió la idea de bombardear la moneda con flores, por favor. Yo viví el hipismo en los Estados Unidos cuando estaba haciendo mi doctorado en los 60 y la verdad que eso me parece como por favor, una cosa hipienta, ¿no es cierto?, para un hecho tan grave y profundo como este. Entonces, Sí. a mí, la verdad, no me extraña mucho lo que ha sucedido, pero sí me duele profundamente que el gobierno haya tomado con la liviandad e ineptitud que estamos viendo un momento y una circunstancia tan importante como esta. Resulta paradójico, Francis, que el gobierno desde la postdictadura, la vuelta a la democracia más de izquierda que hemos tenido en teoría, digamos, ¿no?, en el papel, tenga estas críticas de sus propios partidarios. O sea, Camilo Escalón efectivamente fue muy duro al hablar de ineptitud. Germán Correa habla de improvisación. Yo creo que internamente deben ser mucho más duros los calificativos respecto de cómo se está organizando una fecha tan importante como esta y donde había muchas expectativas. Lo hemos mencionado esta semana, cuando el presidente tiene un discurso, cuando asume el 11 de marzo del 2022, emulando un poco a Allende, ¿no? Había muchas expectativas respecto de este gobierno y en una fecha histórica. Pero estamos a 2 meses de que se conmemore los 50 años y ha habido atraso, no hay claridad. El mismo presidente ha dado señales como medias contradictorias. ¿Cómo analizas tú este escenario desde ese punto de vista quizás más simbólico? Sí, efectivamente, bueno, el poder simbólico es fundamental, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión, en primer lugar, que post dictadura hemos ido desarrollando una cultura
hacer la vista gorda, y de hacer la vista gorda, digamos, a los grandes dolores, a los grandes problemas, a las grandes situaciones de inequidad social, de cohesión social. Entonces, esa es nuestra, digamos, nuestra lógica cultural, hacer la vista gorda y mirar para el otro lado. Entonces, eso, digamos, yo también lo percibo en las universidades. Las universidades tampoco, digamos, han declarado un programa digamos, que hable de la conmemoración. Hemos sido, digamos, los que hemos estado más o menos involucrados y que tenemos alguna relación más bien dolorosa, directamente dolorosa con el golpe. Que estamos empujando algunas iniciativas. Entonces, yo tengo la impresión de que habría que entender, digamos, esta poca capacidad, digamos, de la cultura chilena de reconstruir la memoria de una manera madura. Entonces, yo creo que lo que le pasa al gobierno es también inmadurez política y una especie de overwhelm, dirían los gringos ahí, como digamos, se sienten sobrepasados ideológicamente y en este caso no saben cómo maniobrar y estructurar un programa con una madurez política que implique por lo menos un primer paso para ir reconstruyendo la historia. Eso siento yo, y efectivamente tironeado, porque yo también comparto con usted, Montserrat, que este gobierno ha dado señales, digamos, señales extremadamente curiosas, digamos, más hacia este giro de radicalismo, por ejemplo, en el caso de la migración, que a señales que uno pudiese entender desde una socialdemocracia. Eso me llama mucho la atención, digamos. Me imagino que el gobierno se siente muy presionado, digamos, por un centro derecha, digamos, y cumplir también en ese sentido. Eso me parece bien importante, pero también el gobierno ha dado señales interesantes en el sentido de empezar a hacer dinámicas de participación de comunidades que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, y hoy día me parece que se planteaba la idea de empezar, digamos, a conversar sobre los detenidos desaparecidos. Entonces yo creo que esos temas me parece que estén por lo menos en el discurso, porque también queda la sensación que este gobierno es más semántico que otra cosa. Entonces, que queden en el discurso ya me parece significativo. Y la desprolijidad, por supuesto, la improvisación, comparto con Germán, que es una tónica del gobierno, la política reactiva, y frente a eso, digamos, la inmadurez de no abordar las grandes preocupaciones del país. Sí, bueno, hay una parte que lo hemos dicho acá, no es opinable, ¿no? Que es el golpe, las violaciones a los derechos humanos. No vamos a parar de decir, creemos que, aunque los demás no lo digan, no estamos diciendo nada incorrecto de que es la mayor violación a la Constitución de 1925, la que cometió la dictadura con el golpe, y que ese gobierno fue de principio a fin ilegal, ¿no? Yo creo que eso lo podemos decir sin problema. Pero hay otra parte que sí es opinable, ¿no? Que es parte del juego democrático, que son las opiniones sobre la unidad popular, ¿no? Y en ese tema, que es completamente legítimo discutir desde el punto de vista del espíritu democrático, también ha habido, Germán, críticas al presidente por una suerte de, como a propósito de los gestos que invocaba Monse, a una cierta percepción como de tomar distancia de Allende, luego de que había mucha cercanía. Generó mucha repercusión. Ustedes recordarán una entrevista en la televisión donde el presidente dijo textual: en la izquierda debemos ser capaces de analizar la unidad popular no solo desde lo mítico, y en donde además se recomendó el libro de Daniel Mansuy, que me atrevería a decir que es el gran armatoste doctrinario con el cual la derecha está enfrentando este año. El libro per se es muy interesante, ¿no? De hecho, vamos a entrevistar a Daniel próximamente. La pregunta es si al presidente de la República le correspondía hacer de crítico literario, lo voy a decir así, para recomendar un libro que sostiene una tesis contraria a la que históricamente ha sostenido la izquierda. Y no solamente la izquierda, las izquierdas, ¿no? Porque incluso en su lectura más socialdemócrata, más tipo Partido Socialista Obrero Español, esa izquierda no ha renegado de Allende, ¿no? O no ha tenido esta visión de que el mal gobierno de Allende o el mal liderazgo de Allende sería causante del golpe, ¿no? Bueno, Mansuy tampoco lo plantea. No. Digo, es una tesis de la cual se han agarrado sectores de derecha en los últimos días. Entonces, a ese respecto, Germán, también preguntarte, ¿no? Ya dejando de lado lo que desde nuestro punto de vista no es opinable,
Y entrando al ámbito de lo opinable, que es el gobierno de la Unidad Popular, pero la postura del gobierno o de las últimas señales del gobierno respecto a ese gobierno. Bueno, yo fui parte del gobierno de la Unidad Popular. Yo trabajé en el gobierno del presidente Allende los 3 años. Eh, no desde el primer día porque estaba en Estados Unidos, estaba terminando mi doctorado, volví el 13 de diciembre del 70 a Chile y el 2 de enero del 71, 15 días después, ya estaba trabajando en el gobierno del presidente Allende. Así que conozco además en vivo y en directo lo que fue ese periodo. Entonces, uno puede, obviamente, como todo gobierno, no puede analizar el gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular, pero la forma en que hoy día, incluso desde el presidente, se está tomando esa perspectiva de analizar el gobierno de la Unidad Popular, la verdad que me parece pésimo. A mí me llamó la atención, me impactó muy negativamente cuando el presidente incluso recomienda el libro de Mansuy. Mansuy es un tipo interesante, Mansuy es un tipo, ¿no?, que hay que obviamente conocer, como muchas otras opiniones que hay sobre muchos hechos en distintos momentos. Y recuerdo las opiniones de Mansuy con ocasión del estallido social. Fueron opiniones bastante interesantes sobre la actitud que tenía Piñera y el propio gobierno de la época en relación, ¿no?, cuando dijo, mira, no comprenden nada, no entienden nada, y fundamentó eso de una manera bastante interesante. Entonces, no es que yo esté descalificando que una persona por tener ideas diferentes a las mías no pueda tener puntos de vista interesantes que a mí también me hacen reflexionar y ver las cosas de determinada manera. De eso se trata la reflexión y la discusión, ¿no? No que los demás acepten todo lo que yo digo, que lo único que vale es lo que yo digo, no. Hay que tener siempre amplitud para ver los argumentos de otros, las miradas de otros, porque también lo obligan a uno a ver sus propias miradas de manera más crítica y autocrítica. Esa es una cosa. Pero lo que hizo el presidente de la República me parece altamente negativo. Desde luego no puede un presidente andar recomendando nada, porque además marca como una especie me pongo en un sitial de superioridad intelectual frente a los demás, ¿de a dónde, digamos? Entonces, por favor, ¿no? Eso totalmente fuera de lugar. Pero sí creo, sí, sin duda alguna, uno puede analizar el gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende en cuanto a gobierno, ¿no? Uno que ha tenido experiencias de gobierno posteriores, además, ¿no es cierto? Uno puede hacer un análisis de lo que fue el periodo. Yo en mis clases, por ejemplo, siempre digo que yo no gocé y sufrí el gobierno de la Unidad Popular. Y cuando digo sufrí, lo digo por las múltiples problemas que tuvo como gobierno, pero mirados desde la perspectiva más analítica de ciencia política o de sociología política. Obviamente es un gobierno analizable, es un gobierno donde hubo vacío, donde hubo contradicciones, pero nada, absolutamente nada de ese análisis puede servir de justificación para el golpe de Estado. Puede servir para, ¿no?, validar una forma de solución de un profundo problema que vivía el país, que no era solo del gobierno, porque la juventud no sabe que la conspiración de la derecha comenzó inclusive antes que el presidente Allende fuera ratificado por el Congreso, cuando hubo el intento de secuestro del general Schneider, antes de que el Congreso Nacional ratificara la elección recién ocurrida el 25 de octubre que tenía que reunirse para validar los resultados de la elección, ¿no?, y decir quién la había ganado, como correspondía de acuerdo con la Constitución del 25, ya hubo un atentado para tratar de impedir que el Congreso tomara la decisión que tomó, que fue reconocer la primera mayoría relativa del presidente Allende. Ya hubo asesinato, ya hubo una reacción de la derecha extrema, ¿no?, terrorismo directamente ejercido por la derecha, antes que el propio presidente Allende hubiera sido ratificado por el Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hubo una permanente conspiración de la derecha que no reconoció los resultados de una elección democrática. Trató de impedir que el candidato Allende fuera ratificado como el quien había ganado las elecciones unos días antes. Entonces, hubo una actitud permanente de la derecha, apoyada por los Estados Unidos, como las actas, los documentos de la CIA después corroboraron todo lo que ya sabíamos en ese tiempo, ¿no? Además, ayudada por un gobierno externo, el dueño del Mercurio, que fue un actor clave en la oposición y en el derrocamiento del presidente Allende, se va a Estados Unidos viviendo como vicepresidente ejecutivo de la Pepsi Cola, por favor. Hechos históricos que señalan la inmensa complicidad que siempre la derecha tuvo con el golpe de Estado y con el no reconocimiento de la democracia, en definitiva. De eso estamos hablando, y seguimos hablando bastante de lo mismo, sí, en definitiva, como comentábamos en el primer tema. Así es que yo diría que, obviamente, todo gobierno es analizable, el gobierno de la Unidad Popular y lo que el presidente Allende hizo o no hizo es analizable. Pero eso desde una perspectiva, obviamente, que jamás puede servir para tener una especie de mirada crítica y autocrítica de lo que sucedió en los 17 años de dictadura. Por favor, ¿no? Eso es diferente. Yo creo que el presidente cometió un grave error cuando planteó las cosas como las planteó.
Sí, bueno, creo que es importante, sobre todo en fechas como esta, distinguir los hechos de las opiniones, ¿ah? Y lo último que plantea Germán son hechos. Está todo documentado, ustedes pueden ir a revisarlo, incluso si ponen en Google, ¿no? Probablemente les aparezcan varios documentos donde pueden revisar y corroborar que lo que plantea Germán es efectivo, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener respecto de ese proceso histórico. Bueno, tenemos que ir a una pausa, son las 9:01 de la mañana y volvemos en un par de minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza. El ruculismo no sirve para nada, pero es absolutamente indispensable. Poetas ruculistas, conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor, por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa y el poeta pseudo-místico Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. La nueva Constitución la hacemos entre todos y todas. Te invitamos a apoyar la iniciativa popular de norma del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, que busca reconocer al Estado como proveedor de una educación pública, laica, pluralista y de calidad en todos los niveles de enseñanza. Solo debes ingresar a quieroparticipar.cl y apoyar firmando por la iniciativa popular del CUECH con tu clave única. Se necesitan más de 10.000 firmas y el plazo vence el próximo 7 de julio. Necesitamos tu apoyo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:06, continuamos en Radio Análisis en este día viernes con Montserrat Rolano, con Germán Correa, con Francis Espinosa. Y les quería llevar a un tema que puede que de alguna manera esté vinculado con el anterior, ¿ah? Y que es un tema donde de alguna manera confluye los 50 años del golpe, el proceso constituyente, las elecciones presidenciales del 2025. ¿Qué es? Lo voy a plantear así en términos generales, ¿ah? El dilema del Partido Republicano.
Y se los quiero plantear para explicar cuál es mi justificación coyuntural, que está por llegar a Chile. No sé si ya llegó, pero bueno, va a haber en las próximas horas el fin de semana va a haber un acto donde el líder de la extrema derecha argentina, Javier Milei, va a presentarse junto con José Antonio Kast. Javier Milei, para quienes no lo sepan, representa a la extrema derecha argentina, pero en una variante cuyo extremismo casi linda con la excentricidad, ¿no? Porque Javier Milei, entre otras cosas, dice que no debería haber impuestos, que no debería haber en general políticas públicas de subsidio de ninguna cosa, que el Papa es comunista y cosas por el estilo, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos un José Antonio Kast que ha venido expresando públicamente una suerte de respaldo al proceso constituyente e incluso una animosidad de votar apruebo, ¿no? Cuestión que, curioso, las vueltas de la vida, le ha generado las críticas de una derecha todavía más extrema que la que de pronto él parece estar representando ahora. Bueno, todo esto de alguna manera da cuenta de lo complejo que es para el Partido Republicano y para su líder máximo gestionar este escenario de señales tan contrapuestas, ¿no? Bueno, ahí, Francis, quería preguntarte cómo lo ves, porque bueno, de Kast uno puede deducir hacia dónde puede ir el proceso constituyente, hacia dónde puede ir el debate presidencial, y así sucesivamente. Sí, no sé si a mí me parece que son señales tan contradictorias, Patricio. Yo tengo la impresión en este caso de que efectivamente a nivel internacional ha habido digamos, este giro hacia, ya lo decía, hacia los radicalismos y los populismos. Y frente a eso, digamos, muchas acciones políticas, entre comillas, se podrían entender bajo esa lógica, no justificar, solamente entender. Y, digamos, frente a eso, un poco me imagino que lo que se pretende desde el liderazgo de José Antonio Kast, que es un liderazgo además que ha ido subiendo, o sea, no es un liderazgo que uno pudiese decir es un liderazgo marginal. Ha ido, digamos, jugando roles más significativos, y en una era, digamos, de la posverdad y de los populismos, es un liderazgo, digamos, que encaja bien, sobre todo en una tendencia en América Latina, pero también lo vemos en Polonia, en República Checa, etcétera, incluso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, un poco uno visualiza que a lo mejor la intención que se quiere de estos liderazgos de Milei y también es a lo mejor generar un giro, como ocurrió con Sebastián Piñera y otros exmandatarios, un giro hacia la derecha en América Latina, y pensando que la política es extremadamente pendular, es decir, un momento estamos en un lado y otro momento en otro. Y de qué manera, digamos, aprovechamos el Gatherum Momentum, el momento político, para, digamos, mostrar un modelo, digamos, extremadamente liberal, o neoliberal más bien, que se condiciona en lo económico, o que su base es económica, pero sin duda sus articulaciones son eminentemente políticas. Es decir, cómo mostrar un modelo de estas características frente, digamos, a gobiernos que han sido eminentemente poco exitosos, como está ocurriendo con el nuestro, desgraciadamente. Entonces, frente a eso está como el horno para Bolivia, o sea, el horno para que estas contradicciones en realidad se vuelvan en algo, en una lógica, digamos, desde lo internacional, en este caso, a lo nacional. Entonces, yo tengo la impresión de que es posible que se quiera hacer eso para rápidamente después pensar en que ambos personajes finalmente lleguen al gobierno. Yo siempre he pensado que están todas las condiciones, desgraciada o graciadamente, para que el próximo gobierno sea de derecha e incluso de extrema derecha. Sí, bueno, en el caso del Partido Republicano se especulaba mucho, Germán, respecto de cómo se iban a comportar una vez que ya asumieran en propiedad sus cargos en el Consejo Constitucional. Y lo que hemos visto que ha pasado bien inadvertido, entre otras cosas, por el tema del caso convenio, ¿no? Y otros temas que podemos también analizar más adelante, pero ha habido declaraciones incluso más escandalosas
que lo que ocurrió en el proceso anterior, donde alguien decía alguna tontera y eso era noticia nacional, portada en los principales diarios. Bueno, hemos visto propuestas como reducir los escaños en el Congreso, como confundir la paridad con escaños reservados, entre otras cosas, ¿no? Una negativa también al tema de la paridad, que parecía que era un avance civilizatorio, incluso donde coincidían desde la derecha hasta los sectores de izquierda. Por lo tanto, ahí preguntarte, ¿no? ¿Qué tan contradictorio es esto de Milei, que tiene un estilo además, como decía Patricio, medio payasesco, no sé cómo calificarlo, ¿no? Que utiliza mucho las redes sociales y que además quizás va en una línea distinta a lo de Kast, pero en términos, por ejemplo, de las propuestas que hace, que son bien descabelladas, por decirlo de alguna manera, no dista mucho de lo que está haciendo también el debate en nuestro país, por lo menos en el caso de los republicanos. ¿Cómo analizas ese escenario? A ver, yo creo que hay que tener una mirada como más política sobre lo que estamos viendo al respecto. Con los republicanos están pasando cosas que obviamente no se esperaban haber llegado al nivel de importancia política que han adquirido como consecuencia de la forma en que se han dado los procesos en torno al tema constituyente. Y de pronto se encuentran, ¿no es cierto?, con que se transforma en una fuerza preponderante y se da lo que es habitual en estos casos, que otra cosa es con guitarra. Y que ahí comienza a operar, por lo tanto, realidades que antes tú las podías dejar pasar porque total era irrelevante lo que yo dijera, porque no tenía peso, daba lo mismo, ¿cierto? Pero cuando tú pasas a ser ya una fuerza política de cierta significación social y política, como le ha ocurrido a los republicanos, las cosas comienzan a darse de manera diferente. Y en ese sentido, creo que Kast, su líder, lo que está haciendo es una movida política, no lo de Milei, ¿no? Creo que lo de Milei un poco como que viene a contrapelo con lo que él, por otro lado, está tratando de hacer con el proceso constituyente, que es sacarse un cacho de encima. Que esto no se proyecte a lo que él siente que va a ser su gobierno, ¿no? Si yo fuera él, diría, a ver, voy a estar los próximos 4 años, si yo me toca gobernar, voy a estar con el mismo lío que tiene este gobierno, que no sabe qué hacer con el proceso constituyente, va bien en propuestas, que hagámoslo así, que los expertos, que no sé qué otra cosa se les va a ocurrir después, si hubiese rechazo a esta constitución ya elaborada, por lo demás. Entonces, yo, en ese escenario, y es lo que está haciendo casi, independientemente de lo que yo haya pensado y dicho antes, resulta que yo no quiero tener un gobierno que va a estar atravesado por este tema de este tira y afloja del proceso constituyente. Cerremos este cuento de una vez por todas, tengamos una constitución y ya veremos después qué es lo que pasa. Lo que yo quiero es sacar un factor del medio que me complica, ¿no? Yo creo que esa es la actitud política, ¿no? Y si yo estuviera en los pantalones de Kast, posiblemente pensaría algo parecido. Mire, trato de resolver ex ante algunos temas para poder dedicarme a lo que yo realmente quiero, ¿no? Transformar Chile de manera ultraconservadora cuando sea presidente. Ahora, transformar Chile de manera ultraconservadora tiene lecturas diferentes dentro de los republicanos. Porque también otra cosa es con guitarra. Un poco lo que pasó con la constituyente anterior, ¿no? En que hubo posiciones extremas que nunca, ninguna de ellas, yo siempre lo dije en este programa, ninguna de ellas tuvo los votos necesarios para instalarse finalmente como una propuesta definitiva, ¿no? No hubo espacio político para cosas locas que también se plantearon. Bueno, ahora con los republicanos está pasando que los locos que tienen ellos adentro, ¿no?, también están planteando cosas extremas, ¿no? Pero aquí hay un contexto político, mal que mal, ¿no? Los 30 años no fueron en vano en varios de los temas sobre los cuales se pretende hacer retroceso hoy día. Temas relativos a los temas valóricos que se llaman en Chile y todo eso, ¿no? Muchos de los cuales ni siquiera son valóricos, pero así se les llama en Chile. Sí, claro, hay áreas de diferencia. Pero yo creo que allí también hay procesos, y hay procesos que se van a ir dando. Es posible que se produzcan decantaciones incluso dentro de los republicanos y que se produzcan divisiones. Recordemos que el Frente Amplio también de hoy día no tiene nada que ver con el Frente Amplio hace 5 años atrás, 6 años atrás, cuando surgió el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio era otra cosa, mucho más de izquierda con el tiempo, y se fue desprendiendo de sus elementos de izquierda con el tiempo y transformándose en lo que es hoy día, que es una fuerza socialdemócrata. Nunca fue de izquierda. RD nunca fue de izquierda, nunca, ¿no? Siempre se planteó en un planteamiento socialdemócrata. Y hoy día el grueso del Frente Amplio es más bien socialdemócrata. La gente de izquierda que había se fue o la echaron, ¿no? Eso se resolvió en otras etapas del proceso. Los republicanos van a pasar procesos similares, porque otra cosa es con guitarra desde el punto de vista cuando se aproxima la perspectiva del poder. Ahora, esto, como bien decía Monse,
Esto coincide además con una ola de conservadurismo a nivel mundial, Francis también lo decía. Aquí hay fenómenos más profundos también ocurriendo y en el mundo están pasando cosas súper graves y súper importantes. La propia guerra de Ucrania, todo un tema. Entonces, claro, hay una perspectiva dentro de lo cual esto se inscribe, pero también hay un marco nacional que establece marcos de posibilidad y de restricciones de lo que puede hacer un gobierno ultraconservador. Esta visita de Milei yo la encuentro un poquito folclórica, ¿no? Porque yo imagino que Castro se verá como Milei, ¿no? Pero después invitará, no sé, a otro, para Aznar, a otros derechistas del mundo para mostrar algún pelaje internacional en este asunto, ¿no? Pero creo que son como realidades un poquito paralelas que en realidad tienen que ver con la situación de poder que ha llegado republicanos, que les marca en una perspectiva que van a empezar a tener problemas internos sin duda alguna, porque las cosas se van a ir decantando, naturalmente. Sí, pues bueno, y a propósito de la mención de Francis de que Kast iba al alza, también hay que decir que Milei en Argentina va a la baja. O sea, en las últimas elecciones los candidatos Claro. que lo apoyan les ha ido muy mal, no han salido elegidos. Por eso en Argentina existe la percepción generalizada de que hay un desinfle, ¿no? de Milei. Ahora, todo este escenario que estamos conversando, cuya partida de ajedrez parece en condiciones inmejorables para Kast, o para el Partido Republicano, tiene un solo pero, que es que incluso con el borrador actualmente encima de la mesa, hay una muy alta predisposición a rechazar. Eh, Exactamente. y yo lo digo solo a modo hipotético, pero me parece que es más o menos obvio lo que va a ocurrir, que es que por mucho que se modere el Partido Republicano, no va a poder resistir la tentación de incorporar algunas correcciones al borrador que, Así para es. decirlo simplificadamente, carguen el texto a la derecha, ¿no? Y muy probablemente cuando eso ocurra, a mí me parece más o menos obvio que va a ocurrir, ¿ah? Pero no quiero aparecer aquí como alguien que tiene capacidad de predecir el futuro. Entonces, Va a haber fuerzas que hasta el momento han sostenido el proceso que lo van a soltar, ¿no? Y estoy pensando fundamentalmente en fuerzas de carácter progresista. Bueno, si es que ocurriera lo que más probablemente ocurrirá, no lo demos por sentado, pero lo que más probablemente ocurrirá, que es que este texto se rechace el 17 de diciembre, eh, ¿a quién le podría delegar el Partido Republicano la derrota, ¿no? Si el proceso está enteramente controlado o en buena parte controlado por ese partido, por la gran cantidad de candidatos que eligió. Bueno, ¿cómo ven ese escenario? Porque, claro, si Kast estuviera haciendo esto de llamar a aprobar y estuvieran las condiciones para aprobar, parecería que su camino a la moneda está despejado, pero entre medio falta esto otro que es bien importante. Francis. Sí, bueno, plantear que en política una cosa es la realidad y otra cosa es la deseabilidad. Entonces, a veces tendemos a confundir lo que nosotros deseamos con lo que realmente nos muestra la realidad. Y la realidad en política a veces es mucho más cruda de lo que nosotros quisiéramos o deseáramos. Lo que yo, digamos, percibo en definitiva es... em, independiente, digamos, de las circunstancias, porque este proceso, digamos, este nuevo proceso constituyente es un proceso, digamos, muy distinto al anterior y con escasa energía política, a pesar de que incluso se han empujado a las universidades a que hayan instancias de participación, de discusión, pero que yo no lo veía, digamos, en el otro proceso. O sea, como que ha habido una lógica estructural, digamos, de distintos ámbitos para hacer legítimo y validable este proceso en la ciudadanía, pero la ciudadanía, como el Chino Río, no está ni ahí, pareciera ser. O sea, comparto el punto de vista de Patricio. Y acto seguido, la política es muy acomodaticia. Y yo tengo la impresión, digamos, que aun cuando finalmente gane el rechazo, nos vamos a quedar, en este caso, con una constitución, que es la constitución parchada, digamos, de Pinochet, Lagos, etcétera. Y finalmente esa constitución también favorece a partidos como el Partido Republicano. Entonces, la pregunta es, que también es algo muy cultural en nosotros, que nos pasa en el fútbol, que a pesar de que perdemos, pero perdemos por poco, por ejemplo, siempre tenemos como una visión menos derrotista. Entonces, me da la impresión de que en el fondo el Partido Republicano podría ser capaz de transformar esta derrota en una victoria que finalmente lo lleve a la moneda.
todo, Margaret Macmillan, digamos, la politóloga inglesa dice todo es hecho en política, todo es contingencia. Entonces, digamos, los hechos nos van a ir llevando y sobre todo en este caso la influencia internacional, que es lo que yo estudio, la influencia internacional nos va a ir llevando en definitiva para un próximo gobierno. Si usted me pregunta, hoy en día están todas las condiciones para que haya un gobierno de derecha, el próximo gobierno. Sí, ahora falta que pase mucha agua bajo el puente. Recordemos lo que pasó en la elección pasada, cuando un par de años antes de la elección todos daban por ganadora a Joaquín Lavín y que podía disputarle algo quizás Daniel Jadwe, y bueno, vimos cómo terminó esa elección, que ni siquiera pasaron las primarias. Bueno, quiero aprovechar los últimos minutos para cambiarles de tema. A propósito de este caso convenios, nosotros veníamos diciendo y advirtiendo durante esta semana que era altamente probable que este caso salpicara a la vereda del frente, a la derecha, ¿no? Y eso se confirmó ayer con una investigación de oficio que abrió la Fiscalía en el caso de O'Higgins, de la Seremi de O'Higgins, bajo la administración del expresidente Piñera, particularmente en el caso del ministro Ward, el exministro de Vivienda. Lo había dicho el ministro Montes a principios de semana, se ganó muchas críticas porque dijeron, bueno, está culpando al gobierno anterior de algo que no tiene responsabilidad. Bueno, parece que el ministro Montes tenía razón. Vamos a ver cómo termina este caso, que parece que queda mucho todavía. Hoy día viene un artículo que da cuenta que los montos son de más de 10.000 millones de pesos hasta el momento en distintas regiones. Y bueno, y está esto por un lado, ¿no? Las investigaciones que ha salpicado distintos sectores, la democracia cristiana, ¿no? El gobierno anterior y también este. Y por otro lado, la situación política en la que está el gobierno, que parece bien entrampado, como decíamos ayer también, enredado, ¿no? Y que después del anuncio de la comisión, que parecía que era una salida, ¿no?, institucional a esto, con el tema de cuándo se enteró el presidente, cuándo se enteraron los ministros, se ha ido enredando y se ha pedido la renuncia de los ministros Jackson, del ministro Montes, incluso desde la UDI creo que fue que plantearon que si es que no renunciaba el ministro Jackson iban a congelar todo diálogo con el gobierno. Bueno, Germán, ¿cómo analizas este cuadro? Por un lado, el caso mismo, el caso convenios, que ya es una cuestión más bien transversal, y por otro lado, el estado en el que está el gobierno muy debilitado, ¿no?, donde se le están pidiendo renuncias y le ha costado contener esta crisis. Bueno, exactamente. Bueno, primero respecto al problema de fondo, aquí hay un tema. Lo peor que podría pasar, y ha pasado con otros temas, es que se empieza a recurrir a la famosa teoría del empate, porque entonces al final se produce una gran alianza para que nada se investigue, nada se aclare, ¿no? Aquí, claro, hay que investigar todas las cosas, y para todos los gobiernos, para atrás, hasta donde sea necesario, investigar este asunto, pero ir al problema de fondo yo creo que es fundamental. Desde luego aquí esto es parte de todo el fenómeno de la tercerización generalizada, de muchas cosas que se han producido, de cosas muchas de las cuales podría ser perfectamente el Estado y mejor, porque se instalaba más esta estupidez que la derecha siempre ha manejado, que el Estado es ineficiente, que el Estado bota la plata, que se la roban y todo lo demás, ¿no? Cuando ellos mismos generan mecanismos para robarse la plata por otro lado, digamos, del mismo Estado, ¿no? Y buena parte del desarrollo del país fue con los subsidios de la industria forestal, los subsidios que la dictadura tan liberal le dio a la industria forestal para que creciera. Y otras actividades económicas en Chile, ¿no? El capitalismo chileno ha sido siempre Estado dependiente. Eso fue siempre así y protegido por el Estado. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando en este caso? Bueno, en esta materia de los convenios yo creo que hay que ser particularmente acucioso y radical desde el punto de vista de enfrentar de una vez por todas un grave problema. Porque uno ve que son mecanismos de financiamiento político, en definitiva. Ya se atacó el tema del financiamiento de los partidos a través de legalizar el aporte, los aportes a las campañas, rendir cuentas y todo lo demás. Pero el problema que tenemos en Chile con los recursos que el Estado transfiere, ¿no?, en distintas actividades, es que no se fiscaliza nomás después, simplemente. Esto pasó con las Fuerzas Armadas y pasó lo que pasó con los carabineros, con el ejército y todo lo que conocemos, ¿no? Un Estado que transfiere recursos y que no fiscaliza, que no hace seguimiento, que se queda tranquilo cuando no se le rinden cuentas. El otro día escuché al ministro Montes que decía que había un muy bajo porcentaje de rendición de cuentas de las platas gastadas. Bueno, y yo digo,
habiendo estado sentado en esos asientos, y bueno, ¿y qué es lo que se está haciendo al respecto? Se le corta el chorro de recursos a quienes no rinden cuentas oportunamente y no me están diciendo cómo están gastando las platas del Estado, que yo tengo la obligación constitucional de cuidar. ¿Qué es lo que hace uno también con todas las grandes potestades que se tienen? Yo he estado en el gobierno, ¿no? El gobierno en Chile, nuestra institucional, tiene tremendas potestades, ¿no? Para hacer muchas cosas. Y por lo tanto hay temas de voluntad política también hasta donde uno llega en esa materia. Entonces creo que esto ha complicado extraordinariamente el gobierno. Bueno, a mí ya no me extraña que se le compliquen las cosas, más todavía cuando ya las bombas le están cayendo, ya no en el patio trasero, le están cayendo en el living de la casa, ¿no? Cuando son miembros de un partido clave en el gobierno como es Revolución Democrática, los que aparecen involucrados en esta especie de red, ¿no es cierto?, que se va generando una sensación de una red de cómo financiarse políticamente, financiar a un partido o a personas de una determinada posición. Entonces yo creo que eso debe ser aclarado radicalmente, ¿no?, con mucha rapidez, y aquí tiene que haber un cambio de actitud con respecto a la tercerización de recursos del Estado, porque en definitiva, ¿por qué esas cosas no las hace el Estado? En definitiva, ¿no? Con ese mismo financiamiento son miles y miles de millones de pesos, ¿no? Y hacemos mucho más exigente el control y la fiscalización de esos organismos del Estado para que funcionen como deben funcionar. Que en todo caso siempre va a haber más herramientas de control y fiscalización de lo que existen en ese mundo extraño, tercerizado, ¿no?, del cual nadie se hace cargo al final. Francis. Sí, brevemente. Bueno, hay una tesis que yo planteo en una columna del parestado, es decir, donde falla el Estado, aparecen estas expresiones del parestado. Ahora, otra discusión que también planteo yo es, bueno, en el inicio de los gobiernos democráticos hablábamos, digamos, de la impronta de las ONG y la crisis después y la caída de las ONG. Hay literatura bastante interesante y hoy en día son las fundaciones. Y haciendo un análisis más bien comparativo de medios, uno visualiza tres variables significativas. La primera, bueno, la culpa a la autoridad, es decir, en este caso a los ministros, y hay un medio que habla incluso de los destinos cruzados, es decir, pareciera que pudiesen caer los dos ministros en este caso involucrados. Un modelo de gestión, Loreto Priedes habla del modelo de gestión Estado-fundaciones, y finalmente un modo operandi, que bien lo planteaba Germán, del funcionamiento institucional, es decir, hay un libro bien interesante, que siempre lo cito yo, de Steve Levitsky y otros autores, de que pareciera ser que justamente el mal funcionamiento del Estado es una buena estrategia política. Entonces pareciera ser que todos estos elementos van conjugando para hacer lecturas y análisis políticos más profundos de esta crisis, que es tal vez la crisis más compleja que ha tenido que sortear en este caso el gobierno. Bueno, vamos a hacerle obviamente seguimiento a este asunto. Sabíamos y lo tenemos cada vez más claro que con Democracia Viva teníamos recién un pedacito de la punta del iceberg, ni siquiera la punta del iceberg, y es bastante probable que durante los próximos días conozcamos más cosas. Simplemente a modo de sugerencia, pienso que hay que poner mucha atención en el trabajo de la comisión, porque la comisión es la que está trabajando en el diagnóstico y en los planteamientos estructurales, porque como bien se sabe, si nos quedamos simplemente en los individuos corruptos, perdemos la capacidad de distinguir al bosque de los árboles. Germán Correa, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Monse. Gusto verlos. Francis Espinosa, Chao, que tengas buen fin de semana. Sí, Gracias, un abrazo igualmente. para todos, para Montserrat también desde Antofagasta. Gracias. Y vamos a ir un breve alto. Montserrat se va, yo me quedo, pero todavía tenemos más conversaciones en este radioanálisis de día viernes. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.